a ver hoy dos temas. Uno es consentimiento informado y el otro es reuniones. Cómo se realizan las reuniones, qué cosas tienen que tener presente. En cuanto al consentimiento informado, todos sabemos que es un documento que no solamente está dentro de la plataforma electrónica, sino que en el momento que se hace, luego debe hacerse imprimir, lo debemos imprimir para que el paciente o el familiar o el tutor lo firme. El consentimiento informado es un documento en el cual constan los datos del paciente y también si el paciente se encuentra o no conforme con el hecho de que se le realice tal o cual estudio o tal o cual tratamiento. Si yo he pedido una videoendoscopía digestiva alta, una veda, a un paciente, le aviso de qué se trata, pero el médico que le hace firmar el consentimiento no soy yo, sino que es el médico endoscopista. Bien. Entonces, ¿qué es el consentimiento? Es un proceso gradual, es algo que yo le voy diciendo al paciente de a poco hasta que termino de explicarle y luego lo hago firmar, sea para bien o para mal, sea que el paciente lo acepte o no lo acepte. Este proceso se desarrolla mediante todo el contacto que tenemos con el paciente, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso también deliberativo, con una libre aceptación o rechazo por parte del paciente o del tutor, con respecto a un tratamiento, a una cirugía, a una investigación, al ingresar a un protocolo, bueno, cualquier procedimiento que se le realice al paciente diagnóstico. Los pacientes por ahí son reacios, por ejemplo, hoy en día con los monoclonales, porque, bueno, les han dicho de tal o cual cosa, pero en realidad son tratamientos que si uno les explica bien, los pacientes lo aceptan. Ahora, nunca hay que forzar la aceptación de un estudio o de un procedimiento. Bien, en términos más sencillos, seguimos, está dado siempre por una persona atenta y mentalmente competente. Es decir, yo a una persona que le voy a dar el consentimiento, que le voy a hacer firmar el consentimiento, no puede ser una persona que esté en coma, que no sepa leer y escribir o que no sepa firmar. Puede no saber leer y escribir y puede no firmar, puede hacerlo con una cruz o con la huella digital, pero tiene que comprenderlo. Tiene que haber recibido la información necesaria y suficiente, ni más ni menos, haberla entendido correctamente y haber llegado a la decisión unas horas después, para que en el transcurso de todo ese procedimiento, por eso uno dice que es un acto deliberativo, gradual y demás, uno tiene que explicarle al paciente la información en forma fluida y demás, pero no debo recurrir a la persuasión o a la intimidación. Bien, si usted no se hace tal cosa, se va a morir. No, no le puedo decir eso. Yo le digo, mire, si no se opera, es probable que no ande bien y demás, pero si yo de por sí le digo al paciente que se va a morir, y es una forma de persuasión, ¿cierto? Bien, seguimos. Entonces, también debemos saber qué es lo que no es el consentimiento informado. ¿No es un acontecimiento aislado? No lo es. ¿No es un formulario para llenar y firmar? No lo es. Y tampoco es un cheque en blanco. No es para que el paciente firme o el tutor y el médico haga lo que le plazca. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos? Esto en realidad tiene, desde una perspectiva ética, clínica y jurídica, tiene por objeto estas tres cosas, que es reconocer y respetar la autonomía de los pacientes. Los pacientes deben saber qué es lo que se hace con ellos, que es
a dónde uno apunta. Por supuesto, no estoy hablando de un paciente en agudo y que corre riesgo de vida. Yo estoy hablando de un paciente un poquito más estable y demás. Yo a un paciente que lo tengo que desfibrilar no le voy a preguntar si quiere que lo desfibrile, porque el paciente, entre que le pregunto, comprende y demás, se murió. Yo tengo que proceder. Por supuesto, le diré a la familia, mire, lo tengo que desfibrilar. Bien, no me voy a poder explicar ahí ni le voy a hacer firmar nada. Eso por eso se dice que es un proceso gradual. Entonces, también permite promover la participación del paciente. El paciente tiene derecho a participar en las decisiones de sí o no, por supuesto, y tener responsabilidades en los riesgos que se asumen. Y aparte, optimiza la relación médico-paciente. Eso es muy real, muy concreto. Seguimos. Entonces, el sustento de este consentimiento informado, en realidad, dentro de los fundamentos éticos, es no dañar, no hacer maleficencia, sino más bien aliviar al paciente, reconocer que cada paciente es diferente, puede reaccionar diferente a cada información. Y en realidad, la salud le incumbe a él. Y si el paciente decide hacer tal cosa con él mismo, mientras no le afecte a terceros, no hay problema. Por ejemplo, acá está bien claro, la obligatoriedad de las vacunas. Si yo como madre no vacuno, soy antivacuna y no vacuno a mis hijos, y estoy un poco la contagiosidad de una enfermedad y demás. Ustedes saben que hay todo un movimiento con respecto a esto. Si un paciente tiene IVH y no quiere hacer tratamiento, yo no lo puedo forzar. Ahora, debe saber que quienes están alrededor suyo, él los puede contagiar y demás. Son cosas que por allí se ignoran y por allí se saben, pero están como más ocultas. Pareciste. Bien, y en cuanto a la justicia, da una igualdad de oportunidades. Es decir, que estos son los fundamentos éticos, la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Seguimos. Los fundamentos médicos en realidad establecen que la relación médico sea más personal, íntima, y que en realidad envuelve cierta confidencialidad, obvio. En base a esto se establece lo que es posible hacer para ese paciente en particular. A lo mejor dos pacientes con la misma patología, en uno decide un tratamiento y en otro. ¿Por qué? Porque depende de tantísimas cosas. Depende de la edad, depende del sexo, depende de la profesión, depende de la circunstancia, depende si tiene o no un tercero accesorio. Por ejemplo, cuando uno va a anticoagular un paciente, le explica que tiene que darle un medicamento que le va a mantener más licuada la sangre y que no puede cortarse o tiene que tener mucha precaución, que no se puede olvidar de tomar el medicamento, que al otro día no puede tomar dos comprimidos juntos, que debe venir al control al hospital una vez al mes, siempre. Entonces, si es un paciente que sé que lo tengo que anticoagular, pero vive en la Laguna del Rosario, vive solo, no tiene medios, y no lo anticoagulo, y yo lo dejo escrito. Y todo eso se habla con el paciente. También existen en los hospitales el comité de ética, pero no siempre es tan fácil que el comité accione. Es decir, que los fundamentos médicos son importantes. También puedo decidir que si un paciente necesita tal o cual medicamento, por ejemplo, la insulina, y es ciego y vive solo, no se la va a poder colocar. Bueno, sí o sí hay que poner un tutor.
porque sé que lo condeno total y absolutamente a la muerte al paciente. Bien, entonces, los fundamentos legales ahora, bueno, está impuesto por una norma jurídica y tiene, salvo dos casos específicos, el artículo 13 de la ley 24.193 de trasplantes de órganos y del artículo 15, inciso 3 de la ley 17.132, ley del ejercicio de la medicina, odontología y actividades afines. Es decir, en estos casos, en estos dos casos específicos, aparecen dos tipos de consentimiento. Uno que es tácito, que es obvio, que está implícito, y otro que es expreso, que se debe decir en forma verbal, y alguien lo debe escribir para firmar, para luego que quede asentado que tal o cual persona optó por esa posibilidad. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos elementales? Primero, que haya voluntad. Hay que decidir libremente, sin coacción, si se quiere someter o no a tal o cual cosa. Segundo, la información. La información debe ser comprensible y completa, pero no tan detallada de forma que yo lo alarme al paciente. No le puedo contar cómo es, por ejemplo, una cirugía, una gastrectomía con todos los detalles, porque primero no va a entender, segundo no tiene sentido. Le puedo decir sobre los riesgos de ella y sobre cómo va a quedar a posteriori. Puede quedar, ¿cierto? Y lo otro, todo lo que sea potencial. Y lo otro es la competencia, es decir, tiene que ser un paciente competente, lúcido, vigil, con una capacidad jurídica de dar un consentimiento. Si yo se lo explico a un paciente que es psiquiátrico, que tiene una patología psiquiátrica seria, o un psicópata, una persona que no pueda tomar decisiones, un paciente en realidad un demente y demás, obviamente que no puede. Ese paciente debe tener un representante legal. Bien, seguimos. La información es uno de los términos que origina la mayor cantidad de dudas y cuestionamientos. ¿Por qué? Porque por allí no saben en realidad qué dar, cuánto dar de información. Entonces, intentaremos contestar esta serie de preguntas que se hacen a posteriori. Dice, ¿a quién informar? En realidad, se entiende que se le debe informar al paciente, y si el paciente, hay pacientes que no quieren saber, uno lo tiene que escribir, el paciente no quiere recibir información, ni por él ni por terceros, se pone, se escribe, pero si no, siempre es al paciente al primero que se pregunta. Y es él el que autoriza si uno quiere, si uno se lo dice al resto. Por supuesto que yo no me voy a guardar diagnósticos. Estamos hablando de decisiones muy finas en este aspecto. Por ejemplo, el HIV, yo no lo puedo decir, yo solamente se lo puedo decir al paciente. El paciente es quien se lo debe decir a la familia. Si decide no decirlo y corre riesgo la familia, ahí sí yo puedo intervenir. Pero si no, no puedo decir una palabra. Si el paciente no estuviera capacitado para tomar algún tipo de decisión, la ley obliga a obtener siempre el consentimiento de un familiar, un tutor o una persona vinculada. Seguimos. ¿Qué es lo que se debe informar? En realidad, ¿quién lo debe informar? El médico tratante. Pero ya les digo, yo informo. A lo mejor el que le hace firmar el papel es otro. Yo informo que si el paciente se quiere o no operar, pero es en el quirófano o antes del quirófano el cirujano el que le va a explicar con lujo de detalles. Entonces, ¿es el médico tratante o es el médico ejecutor? Seguimos. ¿Cuándo y dónde informar? En realidad debe mediar un periodo no menor de 24 horas entre la información y el consentimiento. Y necesariamente se debe contar con un lugar apropiado. Si yo tengo que decidir algo muy íntimo, no lo puedo decir en la sala boca de jarro delante de
el resto de los pacientes o delante de familiares. ¿Y cómo se debe informar? En realidad se debe dar una información suficiente y comprensible, y yo debo adaptar mi vocabulario al intelecto del paciente, cosa que me comprenda perfectamente utilizando palabras sencillas o dándole ejemplos. Bien. ¿Quién es el que debe informar? Dijimos, perdón. Esperen. ¿Cuánto informar? En realidad la cantidad de la información depende de la característica del paciente. Creo que es esto. Sí. Se puede dosificar la información, se le puede ir diciendo de a poco, se le puede ir, por ejemplo, diciendo que en realidad lo tiene que ir pensando, que lo puede consultar con la familia, que en definitiva el que debe aceptar o rechazar es él. Muchos son coaccionados por la familia, ¿no? Cuando un paciente dice no me quiero operar, no lo hagan operar a la fuerza, porque el paciente le pasa algo, el remordimiento que les queda es per vitam. Se presume que en realidad la información, cuando se le quiere dar al paciente, se le explica que también puede ser perjudicial, para el privilegio terapéutico. El hecho de dar una información distorsionada, hay que saber darla. Yo no le puedo explicar a un paciente la biodisponibilidad de un medicamento porque tiene que ser administrado por vía intratecal, por ejemplo. Yo le explico que se da de esa forma y no viene de otra. Y le explico cómo es la técnica y demás. Pero en realidad hay cosas, detalles demasiado científicos y demás que no tengo por qué mencionarlos. Seguimos. Este proceso termina con una decisión, sea sí o sea no. Sea que el consentimiento se haya aceptado o se haya rechazado. Pero nunca puede quedar en el aire. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que se hacen y no se hace este papel. Por ejemplo, hay pacientes que no quieren hacerse una vía central. Pues bueno, yo debiera hacer firmar el consentimiento. Hay veces que no tengo tiempo, no tengo la forma de poder explicarle rápidamente porque el paciente está en riesgo de vida. Entonces, lo que hago es, lo puedo hacer después y le explico qué pasó. En general, la mayoría de los estudios se hacen con el paciente despierto, pero hay estudios como la videocolonoscopía, la endoscopía digestiva alta y demás que se pueden hacer anestesiados con propofol. Entonces no le puedo decir al paciente, mire, no le va a doler ni nada si no lo voy a anestesiar. Sí, le va a doler, le va a molestar. Tengo que explicarle, porque el paciente es muy... la información que uno da al paciente depende muchas veces del rapport que tenga con el paciente, ¿no? Si yo un paciente ya de por sí me parece que el paciente es caricúlico, maleducado, grosero y demás, y yo ya voy a estar mal predispuesta. En ese caso tengo que pedir que cambien el médico o cambien el paciente, porque ni él ni yo nos hacemos bien. Si yo quiero que un paciente no se haga un estudio, yo le voy a explicar hasta el último detalle para que el paciente diga que no. Explicándole más lo negativo que lo positivo. Es decir, que todo va a depender de cómo yo dé la información también. Seguimos. Suponiendo que le hacemos un estudio a un paciente y no le habíamos avisado que corría cierto riesgo, y sí, podemos tener una demanda. En cambio, con este papel y este consentimiento, no significa, como dije al principio, que esto es un cheque en blanco, pero tenemos cierta protección legal.
¿Cuáles son los ejemplos que requieren este consentimiento informado? Por ejemplo, una cirugía mayor, intervenciones que ameriten anestesia general o local, peridural, una cosa así. Esterilizaciones a hombres y a mujeres, obviamente, trasplantes. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados de riesgo o invasivos, como puede ser una cinecoronariografía. Cualquier procedimiento que requiera mutilación, transfusiones de sangre en los testigos de Jehová. Ojo con esto, porque los testigos de Jehová se interna uno y aparece la asociación y tienen derecho a defenderlo por lo que ellos creen. Si es un menor de edad, se puede apelar a la justicia, pero si no, no hay forma. Y obviamente siempre avisar, hacer un consentimiento informado en los casos de investigaciones clínicas con pacientes. Seguimos. ¿Cuándo no es necesario hacerlo? Y cuando la intervención no suponga riesgo. Si yo le voy a poner una vía en periférica, ¿qué riesgo puedo tener? Excepto que el que lo haga sea una bestia, no sé, pero no, en realidad no hay riesgo. Cuando no esté capacitado el paciente o no existan familiares o representantes legales que lo asuman, por ejemplo, en el caso que expliqué antes, que el paciente fuera un demente, pobre y no tuviera familiar que lo representara. En ese caso hay quienes la justicia lo puede representar. Cuando la urgencia no permite demorar para hacer esto, y cuando el paciente manifieste expresamente que no quiere saber nada. No hay problema. Se pone eso, se firma, se pone el documento del médico y del paciente y no hay problema. Seguimos. ¿Cuál es el alcance de este consentimiento? En realidad excluye al profesional médico de responsabilidades por consecuencias previsibles, pero no redime al mismo por negligencia o imprudencia. No es lo mismo olvidarme dentro del paciente una tijera que no haberle sacado un punto, por ejemplo. Son cosas muy diferentes. Seguimos. Seguimos, aquí termina. Este consentimiento informado viene impreso, lo puede redactar uno, está en las computadoras para que uno lo imprima, pero en realidad no hace falta que esté, porque yo lo puedo redactar en el preciso instante. Muy bien. Vamos a ver ahora reuniones eficientes. Este es un tema muy rápido, y que hay cosas que... ¡Ay! ¿Qué hice? Hay cosas que son obvias y hay cosas que no son obvias. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer una reunión, yo detesto las reuniones cuando son así de imprevisto, no sé de qué se trata, quiénes van y qué se va, si se va a respetar o no el horario, porque yo no puedo estar perdiendo el tiempo en ningún momento, ni en el hospital, ni en la oficina, ni en ningún lado. Entonces, ¿en qué consisten las reuniones eficientes? En realidad es un tipo de reunión que se supone debe ser informativa. A mí me deben dar una información sobre el tema que se va a tratar. A mí no me pueden decir, hay una reunión la semana que viene. Yo lo primero que voy a preguntar, ¿de qué? ¿Con quién? Veré si me interesa o no, si es obligatorio o no. En realidad, estas son decisiones que están acordadas previamente y se refieren, se discuten en un equipo. Debe haber un análisis de la realidad. Es decir, se deben recopilar todos los datos a favor y en contra del tema a tratar, se debe tener sustrato suficiente y se debe actuar por el mecanismo, se debiera hacer una reunión por el FODA. El FODA es ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tal tema puede llevar a cabo. Por ejemplo, todos los días hay
montones de reuniones en los hospitales por el tema COVID. Bueno, si vamos a hablar de COVID, dígame qué parte de COVID, porque COVID ya todos sabemos de qué se trata. Vamos a hablar sobre las amenazas que está causando en la población, sobre el hecho de que muchos pacientes ambulatorios enfermos andan por la calle. Bueno, no lo puedo solucionar. Eso tendrá que ser en otro sustrato, en otro ambiente. Se deben tomar decisiones. Una reunión puede ser informativa, pero tiene que tener un nudo, un entrevero y un desenlace. Un comienzo, un nudo y un desenlace. Yo no puedo irme de una reunión como entré. ¿De qué hablar? No, la verdad no sé, no entendí nada. Porque pierdo el tiempo es oro, y de última, descanso si no quiero trabajar. Pero no tengo que estar escuchando una información latosa de alguien. Entonces, tiene que ser muy bien organizada, temas puntuales, horario puntual, quiénes van a estar presentes. Por ejemplo, el tema de las vacaciones. Tema de vacaciones. Bien, todo el servicio presente. ¿Quiénes se van a tomar en enero? ¿Quiénes tienen más necesidad de tomarse en enero y también el derecho de tomarse en enero? ¿Quiénes, por ejemplo, si un médico está casado con un abogado, tiene que tomarse enero? No hay vuelta, porque los judiciales vacacionan en enero. Si es un médico que empieza la universidad, como yo, el 3 de febrero, y tengo que tomar las vacaciones en enero. Entonces, todo esto va, obviamente, con una persona que es quien dirige esto. Puede haber alguien que anote, o en una pizarra, o en un papel, y luego todo esto se van haciendo propuestas que son ágiles, que son claras. Yo no tengo que hablar por lo bajo. Yo tengo que ser muy claro en lo que diga. Otra cosa son los mitos y las realidades. Por ejemplo, el número de asistentes define la calidad del equipo, ni ahí. Pueden haber 3 personas muy importantes y ser suficiente. Entonces, la realidad es que los grupos pequeños son más eficientes. Pueden haber, qué sé yo, todos los médicos del hospital, y no, nunca nos vamos a poner de acuerdo, jamás, bajo ningún punto de vista. ¿Las reuniones frecuentes mejoran la comunicación? Jamás. Hartan, aburren. La comunicación es el producto de la acción. Yo no tengo que comunicar 3 veces lo mismo. Comunico y hago. Si tengo que hacer una reunión o todos los días tengo que andar preguntando todo lo que vamos a hacer, no va. Son cosas muy puntuales. La interacción lleva a las soluciones. En realidad, las soluciones resultan siempre de un trabajo arduo. Yo puedo intercambiar opinión, eso no quiere decir que llegue a la solución. Actuar es el papel dirigente, en realidad los asistentes son los responsables del seguimiento. Yo termino la reunión y luego debo preguntar si se ejecutó lo que quedó en claro en la reunión. Siempre llevan a un consenso y a veces sí, a veces no. Disentir no está mal. Ahora, según cómo lo interprete cada persona, yo puedo hablar en forma general del cumplimiento horario, por ejemplo, de los médicos, y decir que yo no me voy a sentir tocada si cumplo mi horario. Se sentirá tocada aquel que no lo cumple. Entonces, cada uno le da un matiz diferente. Para eso siempre, en realidad, es preferible hacerlo en forma individual, cuando sobre todo hay que llamar la atención. La libre expresión define una reunión con éxito. En realidad, la reunión, una discusión en una reunión no puede llevar a la acción por sí sola. Va todo con un engranaje. Por ejemplo, si yo decido que los médicos deben utilizar los EPP, los elementos de protección personal de tal característica, bueno, para que se lleve a la acción, tengo que seguir todo un procedimiento para que eso se cumpla. Bien, seguimos. La planificación previa, entonces, ¿de qué se trata?
tengo que saber el tema, quiénes son los asistentes, cuándo, la fecha, horario de comienzo, día, horario de comienzo y terminación, informes o datos que haya que sumar a toda esta reunión, el tiempo. Las reuniones cortas son muchísimo más efectivas. El ambiente debe ser adecuado, no debo estar muerta de frío, no debo estar apretada, no debo estar muerta de hambre, no debo estar después de una guardia donde no sé dónde corno estoy ni qué escucho. Deben haber los materiales adecuados, es decir, una pizarra, un papel, algo, y la información debe ser lo suficiente y suficientemente clara. Bien. ¿Qué hacer durante la reunión? Y, por ejemplo, no es bueno que se escuche solo una opinión. Siempre hay que esperar que haya desacuerdos. Siempre tratar los conflictos con calma, con educación, con respeto. Enfrentar los problemas y no las personas, que muchas veces se cambia eso. Y persuadir con respeto, no a la fuerza. Seguimos. Siempre acepta la discusión como un requisito, sí, la discusión siempre es un requisito. Hay que aceptarla. Hay que indicar que las diferencias de opinión también son válidas. Yo puedo tener un grupo a favor y uno en contra. Debo presentar los diferentes puntos de vista y también debo argumentar lo que estoy diciendo. Debo dar un respaldo a eso, debo saber lo que estoy diciendo y el contenido, no solamente el continente, no solamente el contenido. Seguimos. Se deben resumir decisiones, planear la próxima reunión, es lo ideal. En la misma reunión se debe decir el día, la hora, el lugar, la duración, los integrantes, el tema, quién lo va a dirigir, ese es el facilitador, y un redactor de actas si fuera necesario. El seguimiento es aquí en las reuniones, se pueden asignar tareas, ¿cierto? Se pueden asignar tareas como por decirle, bueno, yo me voy a encargar de tal o cual tema. Se aceptaron las tareas, porque a mí si me dan una tarea que no me gusta, lo más factible es que no lo haga o lo haga mal o lo mande a hacer. Y lo otro es una perseverancia diplomática. Quien modula, quien dirige, tiene que tener, primero yo tengo que tenerle respeto más allá de persona que respeto académico. Si me lo viene a decir Juan de los Palotes de hacer un trabajo científico, lo más factible es que vaya a la reunión. Bien. Se debe evaluar la reunión, el cumplimiento de los objetivos previstos, si se respetó el temario y los tiempos, el nivel de participación, cómo vio el grupo a esta reunión, y también debe evaluar al facilitador. Yo tenía un docente, un jefe que hacía las reuniones y no se iba de las reuniones sin que cada uno hablara. No terminaba la reunión. Y por último, bueno, existe un decálogo antigrupo. Esto es fundamental que lo sepamos, todos lo sabemos, pero hay que respetarlo. El decálogo antigrupo es el no participar en las reuniones, estar como un cero a la izquierda, ocupar tiempo en las reuniones haciendo chistes, hablando huevada, no dejar hablar a los que están presentando, llegar tarde y distraer al resto, hacer ruido, saludar al resto, empezar a saludar uno por uno, preguntar de qué se está hablando, exigir que se detalle qué es lo que pasó antes que yo llegara, boicotear siempre al que está hablando, las reuniones solo para quejarse, tener temor o vergüenza a hacer algunas preguntas, aceptar las propuestas sin compartirlo o comprender lo que es peor, distraerse leyendo cualquier otro tema y insistir sobre temas que ya se cerraron y ya están agotados. Todo esto hace que la reunión, si me citan a 3, a la primera vaya y no vuelva más. En realidad, hay reuniones que pueden ser obligatorias, sin duda, como son a lo mejor reuniones con el jefe, el director del hospital y los jefes de servicio y demás. El servicio, el jefe que no vaya no está representado y eso es un gran problema. Y por último, es procurar que una reunión sea breve, amena, completa, útil y veraz. Se diga lo que realmente es, sirva para algo, sea total y absolutamente completa
sea bastante amena y lo más breve posible. ¿Mm? Muy bien, chicos. El viernes que viene daremos, creo que es introducción a salud pública, una cosa así. Creo que es ese. Bueno, nos estamos viendo, espero que lo hayan comprendido. Profesora, disculpe, ¿cuándo sería ¿Sí? la evaluación? Todavía no tengo la fecha de los exámenes, aún no. Calculo que es en julio. Ah, perfecto. Gracias. Falta, muñeca. No, por favor. Profe, yo tengo una duda. Sí. En relación a los que están en las campañas antivacuna, ¿qué se hace en ese momento? Nada. Yo no lo, es decir, si bien la vacuna es si bien la vacuna es obligatoria, yo, la verdad, les pondría les haría un apercibimiento, algo. Por lo pronto, en el hospital, por ejemplo, quienes no se quisieron vacunar contra COVID, figuran en un listado. Si se enferman, no los cubre el seguro. Y otra cosa, de nada, chicos. Y otra cosa es que contra los grupos, está bien que la gente se exprese y demás, pero no está bueno que quienes proclamamos la salud estemos en contra de las vacunas. Yo puedo creer que, por ejemplo, no hay ninguna vacuna segura al 100%, no hay, no existe. ¿Siempre existen efectos colaterales? Siempre. ¿Me puede aparecer alguna enfermedad posterior a la vacuna? Puedo. Pero ¿cuántos casos hay en el mundo? Hay muchísimos, miles y miles de millones más de beneficios más que contras. Entonces, si vos me das un documento científico, un paper comprobado, es decir, discutido por la OMS y demás, que yo lo entienda, y puede que también participe de ese grupo. Pero en realidad, cuando se crea una vacuna, es para tratar de prever, es preventivo. El que no se quiere vacunar se va a enfermar. Problema de él. El tema es que contagie. Ese es el tema. En ese caso, bueno, habrá que ver cómo actúa la justicia. Me ha pasado con chicos menores de edad, por ejemplo, 16 años, que sin vacunas, sin nada, testigos de Jehová, que se están muriendo con una hemorragia intraalveolar y los padres están al lado y rezan. Y yo, la verdad que no puedo hacer nada. Y bueno, tiene que ver también con una especie de fanatismo. Yo no platico de nadie. Pro o contra de algo no está bueno. Yo acepto lo que me aconseja la ciencia, porque si todo el mundo lo hace, y no creo que todo el mundo se equivoque. Ahora,